Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Netflix Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo un caso australiano de 2007, concretamente el de Carly Ryan. Y debo deciros una cosa, fue un caso relacionado con las redes sociales que hasta ese momento no tenía precedentes. Es por ese motivo que la época resultó muy impactante. Y en Australia, al parecer, desató un auténtico pánico en torno a Internet. No quiero adelantar muchas cosas, pero ya os aviso, es un caso muy impactante que os va a dejar totalmente en shock. Y bueno, así que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Carly Ryan nació el 31 de enero de 1992 en Stirling, Australia, siendo hija de una madre soltera, Sonia Ryan. Carly era una niña cariñosa y muy atenta, divertida y fuerte, llena de talento y única, y profundamente querida por su familia y amigos. Era mi amor, mi mundo, mi niña preciosa. A medida que Carly iba creciendo, su madre y ella se volvieron más unidas. Ya no eran solo madre e hija, eran prácticamente mejores amigas. Eran el mundo la una de la otra. Si Carly tenía un problema, una duda, cualquier cosa de contarle del colegio, de las amigas, se lo contaba todo a su madre, con lo cual Sonia tenía plena confianza en ella. Como os he comentado, Carly era de Stirling, Australia, y en este punto debo hablaros un poco de este lugar. Stirling es una pequeña ciudad ubicada en Adelaide Hills, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad de Adelaide. Y lo interesante de esto es que esta ciudad es francamente pequeña. Según el censo de 2017, tiene apenas 3.000 habitantes, con lo cual todos se conocían. No había centro comercial, cines, sala recreativa. Los adolescentes se aburrían muchísimo allí, y para hacer cualquier cosa tenían que subirse a un bus e irse a Adelaide. A inicios de los 2000, este lugar, para los jóvenes, era visto como un punto muy aburrido. Una ciudad fantasma, muerta. Todos se conocían entre sí, mismas caras, mismos hobbies, mismos parques. Fue entonces cuando llegaron los años 2002 y 2003. Y con ellos, MySpace. Este era un lugar completamente nuevo para los jóvenes. Un espacio para interactuar, compartir contenido propio y construir una identidad digital. Y a partir de 2005 aparecieron otras redes como por ejemplo YouTube. Internet era un nuevo mundo para los jóvenes y más para gente de ciudades como esta. En esta etapa de las redes sociales, todo era nuevo. Todo era emocionante, especial, era todo muy intenso. Internet era un lugar enorme para conocer gente nueva. Pero esta novedad tenía riesgos. Riesgos que entonces la gente no conocía. Carly tenía MySpace, y este era una especie de diario personal. Subía selfies, maquillajes, pequeñas reflexiones, alguna que otra frase. Compartía su gusto por la música, cantantes y grupos favoritos, y también obras de arte. En su MySpace podías verlo todo de ella. Como un adolescente que era, lo compartía absolutamente todo. Y aparte de eso, era miembro del foro Vampire Freaks, enfocado en subculturas góticas y alternativas como goth y emo, las cuales en aquellos momentos estaban muy de moda. De hecho, Carly seguía una estética emo. Se hacía los típicos selfies emo de la época, los maquillajes, los peinados, y en línea conocía más gente de su estilo, chicas de su edad un poco más mayores, y entre esa gente había un usuario llamado Corrupt Koala. Corrupt Koala chateó con varios amigos suyos, y todos decían que era un chico muy normal, muy simpático. De hecho, el muchacho tonteó con una amiga suya. Estuvieron un tiempo hablando, pero la cosa no funcionó. De hecho, la amiga comentó que el muchacho tuvo insinuaciones que la pusieron nerviosa. El chico la sigue, empiezan a hablar, se caen bien. Y entonces, Carly descubre quién es en realidad. Su nombre es Brandon Kane y tiene 18 años. Descubre además que es un chico de Texas, Estados Unidos, pero que recientemente se mudó a Melbourne, Australia. Quería ser músico, le encantaba el rock, y en nada se hicieron buenos amigos. Pero al principio no había nada más que eso, porque debo deciros que vivían muy lejos el uno del otro. Stirling y Melbourne aproximadamente están a 8 horas por carretera, unas 7 horas y 40 más o menos. Así que, aparte de una amistad, su relación no podía ir a más. Además, él era mayor que ella, era mayor de edad. Carly solo tenía 14 añitos en ese momento. Pero el tiempo pasa y se gustan más y más.
se pasan el Messenger, chatean. Carly no tenía webcam, por lo tanto no podía mostrar su cara a través de vídeo. Pero él sí tenía una, lo que no tenía era micrófono. Así que chatean por ahí, por Messenger, y después se cambian los números y se mandan mensajes. Hasta aquí todo más o menos bien, y debo deciros que Sonia, madre de Carly, lo tenía todo controladísimo. El ordenador estaba en la zona de la cocina, una zona común en la casa. Así que su hija chateaba en una zona en la cual podía ser vigilada. La madre pasaba por ahí, le echaba un ojo a las conversaciones, y veía que todo era normal. Y que en la webcam sería un chico de más o menos su edad. Las conversaciones eran completamente normales, amistosas. Un tono relajado, casi infantil. Eran críos, nada más. Pero entonces la historia da un giro un poco turbio. Y es que obviamente como madre, ella quería intervenir, conocer a este muchacho. Ella se ponía junto a su hija de vez en cuando, leía las conversaciones, le decía que saludase a Brandon de su parte. Y entonces Brandon introdujo a su padre en la conversación. Introdujo a su padre en esta historia. Un hombre de unos 40 años llamado Shane Kane. Esto podría parecer también muy normal. Al final Sonia también se involucró. También interactuó, preguntó. Y Shane quería hacer lo mismo. Era un padre preocupado que quería saber con quién chateaba su hijo. Pero la forma en la que Shane actuaba era quizás un poco demasiado intensa. Shane era un tipo que tenía redes sociales. De hecho, tenía MySpace. Y en su biografía se leía lo siguiente. Puede que ya no sea un niño, pero tiendo a actuar como mucho más joven de lo que soy. Y nunca, nunca jamás llames a esto una crisis de la mediana edad. A lo largo de toda nuestra vida estamos pasando por cambios. Incluso la gente en los últimos años de adolescencia y en los 20 años lo hace. Se llama evolución. Soy muy directo y tengo mis propias opiniones. Y eso molesta a algunas personas. Pero pueden vivir con ello u odiarlo. De cualquier modo, no van a cambiarme. Esta descripción sonaba más inquietante que interesante. Pero lo extraño solo acaba de empezar. Porque este señor no solo interactuaba a través del Messenger de su hijo, sino que encima se hizo con el teléfono de Carly y de vez en cuando le mandaba mensajes. Y eran mensajes que a Sonia le parecían muy raros. ¿Qué hacía un señor de 40 años hablando con su hija de 14? No tenía el más mínimo sentido. Así que Sonia se lo dijo a su hija. Que no le hacía ninguna gracia esto, que esa familia no le estaba gustando, que ese padre era muy raro. Pero Carly estaba enamorada de Brandon. Y no quería decirle a este señor que dejara de escribirle, porque si lo hacía, a lo mejor Brandon se enfadaría con ella. Además, Carly creció sin padre, y la forma en la que Shane la trataba le hacía sentir como protegida, cuidada. Era un hombre muy atento, así que le dijo a su madre que no tenía que preocuparse por nada. Y Sonia tuvo paciencia. Los mensajes eran raros, pero no eran tampoco preocupantes. Con lo cual, siguió observando sin involucrarse demasiado. Siguió controlando, viendo cómo iban las cosas, cómo evolucionaban. Y no parecían ir más allá, pero por si acaso, seguía vigilando. Es entonces cuando llegamos a enero de 2007. Ese mes, Carly iba a cumplir 15 añitos. Para ese entonces llevaba más o menos un año chateando con Brandon, y ya eran novios. Era el típico amor adolescente, muy intenso, que parecía muy puro. Pero, y esto es muy importante, en todo ese año no se han visto en persona ni una sola vez. Vale que vivían muy lejos el uno del otro. Pero un año entero sin verse empezaba a ser raro. Y siempre que ella insistía, el chico ponía mil excusas. Que tiene un compromiso familiar, que le había surgido un problema, o su excusa favorita, que tenía que viajar a Estados Unidos. Así que la muchacha, muy ilusionada, le comenta a Brandon que le haría muchísima ilusión que fuera su cumpleaños, que sería el mejor regalo del mundo. Poder conocerse en persona, ponerse cara, estar juntos por fin. Según algunas fuentes, hasta ese momento, Carly nunca escuchó la voz de Brandon, pero otras fuentes dicen que sí, que se llamaban por teléfono. No obstante, el tema aquí es que Carly quería verlo en persona, pero Brandon le soltó que justo en esa fecha, en torno a su cumpleaños, se iba a Estados Unidos, porque recordemos que él era de Texas. Vivía en Melbourne, pero en Texas tenía mucha familia. Así que la muchacha se entristeció. Pero entonces Brandon le propuso algo. Resulta que su padre, Shane, no viajaría a Estados Unidos. Se iba a quedar en Australia porque tenía trabajo. Y de hecho, en torno al cumpleaños de Carly, iba a viajar a Adelaide, porque al parecer le contrataron allí. Así que el muchacho le propuso lo siguiente. Le iba a comprar un pequeño detalle, un regalito. Y ese regalito se lo daría a su padre, el cual se lo entregaría. A lo que Carly, sin pensar, dijo que sí. Estaba súper emocionada, muy feliz, se lo comentó a su madre, y entonces Sonia le paró los pies. ¿Qué hacía un señor de 40 años en el cumple de una niña de 15? No tenía ningún sentido. Pero el gesto era bueno, era positivo. Era un regalo del novio de su hija, un chaval de 18 años. Aún así, Sonia tenía que intervenir, con lo cual contactó con Shane y le planteó lo siguiente. No iba a darle su dirección de buenas a primeras, no le conocía de nada. Con lo cual habló con este hombre
y acordaron quedar en un lugar público para conocerse a solas, Sonia y Shane, los adultos. A lo que el hombre lo entendió perfectamente. Acuerdan dónde verse, cuándo, un par de días antes del cumpleaños, y llegado el momento, Sonia y Shane se ven. De buenas a primeras, el hombre le parece muy simpático, encantador. Él se presenta, cuenta un poco sobre él, sobre su vida, que está casado, que tiene varios hijos, que Brandon es uno de ellos, y que entiende perfectamente a Sonia. De hecho, entre otras cosas, para que se quede tranquila, le cuenta a qué se dedica. Le cuenta que es excomandante de la SAS, Special Air Service, una unidad de élite del ejército británico, la cual es famosa por su entrenamiento extremadamente riguroso y operaciones secretas de alto riesgo. No obstante, ahora estaba retirado, y cada fuente menciona un trabajo distinto. Algunas dicen que era agente de seguridad, vigilante, pero vigilante centrado en eventos. Y otras fuentes dicen que era guardaespaldas, concretamente de celebridades. Toda esta historia parece una milonga impresionante. Parece que el señor es lo más mentiroso que te puedes echar a la cara. Así que evidentemente Sonia, pues no se lo cree de buenas a primeras. A lo que él, sin que ella le diga nada, le saca identificaciones. Le saca su carnet para demostrar su edad, su nombre, su identidad y también su identificación del trabajo. De hecho, se presentó trajeado, con un traje que parecía a medida, con una placa, le mostró la dirección de casa, su nombre completo, se lo dio todo ahí mismo. Y parecía tan sincero, tan honesto, que Sonia no pudo evitar creerle. Es entonces cuando Shane suelta un comentario. Y es que dice que ahora se va a buscar un hotel, para esos 2 días que tiene que esperar al cumpleaños de la niña. A lo que Sonia, al escucharlo, por quedar bien, lo invita a su casa. Porque claro, ha venido desde muy lejos, muchas horas en coche, va a estar un par de días expresamente para el cumpleaños de su hija, es un padre de familia, parece un hombre serio, muy transparente, honesto, y en su casa hay varios cuartos. Así que por lo tanto, lo invita a su casa. Y una vez allí el hombre sigue siendo encantador. Un tipo que guarda distancias, educado, correcto, y Carly está encantadísima. Es el padre de su novio, le va a decir cosas buenas de ella, se van a caer bien, hará lo posible por caerle bien a este hombre. Porque si le cae bien, podrá ver a Brandon algún día. Y todo bien, al principio todo bien. Pero van pasando los días, acercándose el cumpleaños, y este señor hace cosas que no son normales. Para empezar, antes del cumpleaños, le entrega a su hija el regalo de Brandon, el que el chico compró para ella. Y cuando Carly lo abre, se encuentra lencería y un disfraz de enfermera. Algo completamente inapropiado para una menor. Pero el regalo de Brandon, su novio de 18 años, y podía ser una broma entre adolescentes. ¿Quién sabe? Otro día, Shane decide tener un buen gesto con Carly y se la lleva de compras a Adelaide. De hecho, le dice que compre lo que ella quiera. Le compra joyas, ropa, se gasta un dineral, como unos 300 o 400 dólares. Pero aquí hay algo extraño, y es que este hombre incomoda un poco a la niña, nivel que es muy cariñoso, en exceso. La toca de forma que ella considera inapropiada. Y según las dependientas de las tiendas a las que van, en alguna ocasión ven a este hombre como mirando a través de la cortina, cuando la niña se cambia. Esto es incómodo de ver, pero no saben qué relación tienen entre ellos. Y hasta más adelante estas personas no se lo van a decir a la policía, o al menos eso he visto en las fuentes consultadas. Es ahí cuando llega el cumpleaños de la pequeña. Algunas fuentes dicen que se celebró el 26 de enero y otras que el 31. Pero sea como fuere, Shane, en ese cumpleaños, se comportó delante de los adultos de una forma inquietante. Hubo algunas escenas que son mencionadas en muchas fuentes. La primera es que entre los chavales que fueron estaba el exnovio de Carly. Pero con exnovio no me refiero a una relación seria, relación tipo adulta. La niña cumplía 15 años, era solo una cría. Era un novio más bien de palabra, no era nada serio. Y era algo tan poco serio que ahora eran amigos. Pero Shane, al enterarse de esto, de que eran exnovios, se acercó a la muchacha y la increpó, le hizo sentir muy incómoda. ¿Y cómo se sentiría si Brandon se enterara de esto? Que no le gustaría para nada que el chaval estuviera en su fiesta, que qué hacía el muchacho allí. En una reacción más de adolescente cabreado y celoso que de un padre preocupado por su hijo. Pero es que la historia no acaba aquí. A medida que pasa la velada, el sujeto hace comentarios más y más raros. Invita a adolescentes a besarse entre ellos, e invita a Carly a besar a amigas suyas, y le dice a la muchacha que la ve como una hija, que la quiere proteger, que no permitirá que nada malo le pase. Y a todo esto Shane está siendo observado. Están viendo lo que estaba haciendo y el tipo seguía adelante con estas actitudes extrañas. Pero lo peor aún estaba por llegar, y es que Sonia, cuando la fiesta acabó, presenció una escena que le puso los pelos de punta. Algunas fuentes dicen que esto pasó la noche del cumpleaños, y otras
que a la mañana siguiente. Pero sea como fuere, lo que pasó en esa escena es igual en ambas versiones. Y es que Sonia entró al cuarto de su hija y se encontró a la pequeña durmiendo dentro de las sábanas. Pero es que encima de las sábanas, junto a ella, acostado a su lado, estaba este hombre. Y en cuanto vio eso, la mujer entró haciendo ruido y echó a este hombre de su casa. Dijo que se acabó, que lo quería fuera de su casa, que no quería verlo nunca más, que se alejara de su hija. Y que a partir de ese momento se acabó la historia. Ni Brandon, ni Shane, ni nada. Que no quería saber nada de esa familia y que su hija se iba a alejar de ellos. A lo que el hombre no reaccionó como un adulto, sino más bien como un niño enfadado. No se justificó, no pidió perdón, no bajó el tono. Fue tremendamente agresivo y se fue de la casa de manera ruidosa, por decirlo suavemente. Al principio Carly no se lo tomó nada bien porque estaba muy enamorada de Brandon. Y que su madre dijera que se acabó la relación, se acabó todo, le partió el corazón. Y en este punto la historia se complica un pelín más. Algunas fuentes dicen que al día siguiente ya Carly se relajó un poco más y otras que fue pasados unos días. Pero sea como fuere, el tema es que Carly al final entró en razón. Se dirigió a su madre y le dijo que lo entendía perfectamente y que además no quería contárselo, pero ahora sentía que tenía que hacerlo. Y es que Shane, cuando estuvo a solas con ella, se sobrepasó. Le contó lo de los tocamientos extraños, cuando estaban de compras. Le contó también lo de los probadores. Y finalmente le soltó que este hombre le hizo insinuaciones muy poco apropiadas. Le soltó que a su hijo Brandon no le importaría si él y Carly tuvieran relaciones. Y esto a Sonia, obviamente, le horrorizó. Así que ni corta ni perezosa decidió contactar con Shane a través de email y ponerle los puntos sobre las íes. Le exigió que nunca más contactara con su hija, ni él ni Brandon, que se mantuvieran alejados de ella, y que si tenía la poca vergüenza de contactar con la niña, llamaría a la policía y lo denunciaría. De hecho dijo punto por qué lo denunciaría, a lo que Shane respondió de una forma que no tenía ningún sentido. Ni se disculpaba, ni decía que no volvería a repetirlo. Sus palabras no tenían ningún tipo de remordimiento. Por favor, imbécil. Ese correo estaba lleno de mentiras y más mentiras, y me repugna creer que alguien con un mínimo de inteligencia pudiera creer que semejante tontería es cierta. Las cosas que me llamaste fueron totalmente difamatorias, y he reenviado el correo a mi abogado para que tome medidas. Sinceramente espero que tengas un seguro contra demandas, lo vas a necesitar. Yo entré en el tribunal como un oficial condecorado del SAS, mientras tú entrarás como una imbécil. Al leer esto, Sonia lo tenía clarísimo. Este hombre era un peligro, no estaba bien. Así que habló con Carly, y tras mucho discutir, acordaron que se acabó el contacto por internet y por móvil. Temporalmente le confiscó el teléfono para evitar que Shane contactara con su hija, y automáticamente tanto Shane como Brandon fueron bloqueados de Messenger y MySpace. Se acabó el contacto con ellos, se acabó hablar, se acabó todo. Y aunque costó muchísimo, parece que Carly al final lo entendió. Pasan varios días, una semana, 2 semanas, y llega el 19 de febrero de 2007, día en el que Carly le comenta a su madre que ha quedado con unas amigas para irse a una fiesta de pijamas. Esto era muy común en Sterling. De hecho, Carly iba cada 2 por 3 a casa de una amiga a dormir. Se juntaban el grupo de chicas del pueblo, se iban a Adelaide en autobús, se iban de compras, al cine, a pasarlo bien y después se quedaban en casa de una de ellas. Era algo súper común y Sonia las conocía a todas. Conocía a los padres de cada una, los hermanos, dónde vivían, tenía los teléfonos, y Carly siempre fue de fiar, siempre se lo contó todo. Con lo cual, ese 19 de febrero, confió plenamente en su hija. La vio hacerse la mochila, se despidieron con varios abrazos, entre risas, y después la vio salir por la puerta. Su hija se fue a las 4 de la tarde, y por la noche le mandó un mensaje por el móvil diciéndole que todo iba bien, que no se preocupara. Así que Sonia se relajó. Pero a las 6 de la mañana del 20 de febrero, una mujer que paseaba por Horseshoe Bay, en Port Elliot, a unos 80 kilómetros de Adelaide, hizo un descubrimiento que ponía los pelos de punta. Y es que en el agua, en la orilla, en la parte que no cubría, se encontró el cuerpo de una chica semidesnuda y boca abajo. Parecía ahogada, sin vida. Pidió ayuda, echó a correr, se encontró con un pescador y juntos sacaron el cuerpo del agua. Llamaron a la policía y intentaron reanimarla, pero lamentablemente la joven no respondía y para ese momento ya no podían hacer nada por salvar su vida. Según los paramédicos, para cuando fue encontrada, llevaba por lo menos 30 minutos sin vida. Y debo deciros que el cuerpo estaba casi reconocible. Lo que viene ahora es muy impactante, así que si eres sensible te recomiendo que adelantes el vídeo unos segundos, porque voy a decir cómo fue encontrado el cuerpo. No entraré en muchos detalles, pero lo que voy a contar igualmente es impactante. Y es que la autopsia reveló que tenía 19 lesiones por todo el cuerpo, y de las cuales 6 u 8 fueron golpes en la cabeza. Y la causa de la muerte fue una combinación de traumatismo facial, asfixia y ahogamiento.
fue asfixiada primero contra la arena y después fue lanzada al agua, donde a causa de las lesiones no pudo salir a flote y salvar su vida, así que finalmente se ahogó allí. Pero es que antes de morir, según varias fuentes, al parecer sufrió abusos. Parte de su ropa fue encontrada en aquella playa y otras evidencias fueron también encontradas allí, como por ejemplo trozos de un guante de látex, el cual inmediatamente se relacionó con este caso. Ya se ha analizado, más adelante, se encontró ADN de un varón, pero a esto volveremos más adelante. A las 9 de la mañana, alguien reportó encontrar un bolso con la identificación de Carly en una carretera ubicada en un suburbio al sur de Adelaide, una zona a la que Carly nunca iba. Se encuentran con esto, llaman a la policía y la policía llama a la madre de la muchacha, Sonia. Y al decirle esto, la mujer inmediatamente sabe que ha pasado algo. Llama a su hija y el teléfono no da tono, así que de inmediato llama a las amigas. Y todas le dicen que la noche anterior no estuvieron con ella, que no hubo ninguna fiesta de pijamas, que no quedaron, que no fueron al centro comercial y tampoco al cine. Y en ese momento, Sonia supo que algo no cuadraba. Llamó a la policía, denunció la desaparición y a las pocas horas, 2 agentes fueron a su casa y le pidieron que les acompañara, porque tenía que identificar un cuerpo sin vida, el cual lamentablemente resultó ser el de su hija. La investigación comenzó de inmediato y debo deciros que todo su entorno cercano fue descartado. Todo el mundo la quería, la apreciaba, ella no tenía problemas con nadie y los sospechosos fueron evidentemente el tal Shane y el tal Brandon. Pero lo interesante aquí es que de ellos no había ni rastro. De hecho, al buscarlos en internet, ambos perfiles habían desaparecido. Ni el padre ni el hijo podían ser encontrados por ninguna parte. Y de ahí pasan a buscar cámaras de vigilancia, testigos. Y sí, cerca de Port Elliot vieron a Carly con 2 hombres, un hombre adulto y un adolescente. Varias cámaras de vigilancia captaron a estos 3 caminando juntos, entrando en diferentes establecimientos. También varios testigos vieron a Carly dentro de un coche color celeste con estos 2 hombres. Y milagrosamente, gracias a esto, la policía obtuvo una matrícula. Y 2 testigos, a las 8:30 del 19 de febrero, vieron a estos 3 sentados en las rocas de la playa de Port Elliot. Y la escena parecía normal. Pasan caminando, vuelven a pasar ya de vuelta a casa, y al hacerlo, parece que el hombre adulto saca una linterna o la luz del móvil, los enfoca y les pregunta qué hacen ahí, qué quieren. Como que se encara con ellos. En esta historia nada tiene sentido. Y la policía no para de investigar, no abandona el caso. Aunque debo deciros que, según varias fuentes, el pánico más absoluto se extendió en torno a este caso. Y la gente criticó muchísimo al adolescente. De hecho, se la juzgó sin conocer realmente la historia. La gente opinaba sin saber, salían rumores, especulaciones. Y 11 días después de este crimen, la policía realizó un arresto. Y cuando os diga quién arrestaron, os vais a quedar de piedra. Y es que al parecer irrumpieron en la casa de un hombre de 48 años llamado Gary Francis Newman, el cual vivía en Rosewood West, al sur de Melbourne. Este hombre al parecer era padre de 3 hijos, y al entrar en su casa encontraron una serie de evidencias que ponían los pelos de punta. Nada más entrar allí lo encuentran sentado delante del ordenador y chateando con ni más ni menos que una niña de 14 años. Pero es que no está hablando con ella como Gary Francis Newman, sino como un adolescente llamado Brandon Jane. En esa casa al parecer había material de abuso infantil y encontraron libretas en las cuales había listas de usuarios y contraseñas y nombres falsos. Diferentes nombres, diferentes edades, diferentes vidas. Tenía apuntados también nombres de menores, de niñas, adolescentes, descripciones, edades, dónde vivían, qué clase de personas eran. Y el nombre de Carly estaba en las listas. De hecho, debajo de su nombre había una descripción, que no pienso mencionar porque era horrible, y al final ponía «Descansa en paz». Pero es que agarraos, en el ordenador había una grabación de un chico como tecleando delante del ordenador, una grabación que se reproducía en bucle. Y esa era la imagen que Sonia, madre de Carly, vio en el ordenador de su hija. Era lo que Carly veía cuando chateaba con su novio, lo que se veía en la webcam de Brandon. Así que Brandon jamás existió, era solo un personaje ficticio, un personaje inventado por este hombre de 48 años. Y ahora os preguntaréis, ¿y este hombre? ¿Quién narices era? Pues Gary era el auténtico nombre de Shane Kane, el supuesto padre de Brandon Kane. Era el hombre que fue a la fiesta de cumpleaños de Carly, y al parecer la estuvo preparando todo el tiempo para traer al lugar apartado, abusar de ella y acabar con su vida. Y al parecer, según varias fuentes, le pudo haber hecho lo mismo a otras muchas niñas. Ya os preguntaréis, ¿pero el día del crimen? Según las cámaras de vigilancia y los testigos, eran 2 hombres y Carly. Un adulto, un adolescente y la muchacha. ¿Quién era este adolescente?
¿Era Brandon? ¿No era Brandon? ¿Quién narices era? Pues al parecer era uno de los hijos de Gary. Pero de él no tenemos ningún tipo de información, porque al ser menor, las autoridades no publicaron nada al respecto. Ni antes, ni durante, ni después del juicio, nada de nada. Algunas fuentes dicen que a lo mejor la imagen de la cámara, de la webcam, podía ser una grabación de este muchacho. Y las fotos de este chico podían ser fotos de él. Pero realmente la información no la tenemos, son especulaciones. Así que no sabemos hasta qué punto la cara de este muchacho podía estar en el caso. El juicio duró de octubre de 2009 a abril de 2010, y en él Gary actuó de forma errática y negó inicialmente haber conocido a Carly. De hecho, la defensa alegó que todo lo que había en su casa, o casi todo, tenía una especie de explicación. Que esas 200 identidades falsas eran para un libro que estaba escribiendo, y que todo lo que había hecho presuntamente era culpa de su trastorno bipolar y su trastorno obsesivo-compulsivo. Primero dijo que no conocía a Carly, luego que sí, pero que la veía más como una hija, que jamás le haría daño, que solo quería protegerla. Pero al parecer, uno de sus hijos, parece que el mayor, contó que después de lo que pasó en casa de Carly, en enero, Gary llegó a casa muy enfadado diciendo que quería matarla, y pidiendo a sus hijos que le ayudaran a hacerlo. Y al verlo así, los hijos no le creyeron porque supuestamente esa forma de actuar no era propia de él. Aún así, la actitud les pareció aterradora y el mayor, el que estaba contando el relato, supuestamente se fue de casa, mientras que el pequeño se quedó. Y ese muchacho es el que aparece en las cámaras de vigilancia. Sobre este chico realmente no tenemos nada de información, aunque algunas fuentes dicen que testificó en contra de su padre. Contó exactamente lo que pasó, aunque aquí debo hacer un paréntesis porque algunas fuentes dicen que quien confesó finalmente fue Gary. Pero fuentes oficiales dicen que no llegó a confesar, que se negó hasta el final. Pero siguiendo con este relato, con el relato en el que su hijo puede haber confesado, sería Gary quien hizo insinuaciones inapropiadas al adolescente. Y ella, en ese momento, intentó huir. Fue entonces cuando Gary la atacó, acabando con su vida en esa misma escena. Y es en este momento cuando la policía rescata un pedazo de un guante de látex encontrado en esa playa. Y es que en ese guante de látex estaba el ADN de Gary Francis Newman. Y el guante no solo situaba en la escena del crimen en el momento del crimen, no solo vinculaba directamente con la víctima, sino que además denotaba premeditación. Porque llevó guantes de látex a una playa donde realmente no necesitas esto para nada. Y finalmente, el 21 de enero de 2010, este hombre fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo de 29 años sin libertad condicional. Y su hijo, que en ese momento era menor de edad y testigo del asesinato, fue absuelto de todos los cargos. Y por tanto su identidad permanece oculta. Pero esta historia no acaba aquí. Y es que el 25 de mayo de 2017 se presentó al Parlamento de Australia un proyecto de ley llamado Proyecto de Ley de Enmienda del Código Penal Protección de Menores en Línea de 2017. El proyecto de ley abarcaba los medios electrónicos de comunicación, definidos legalmente como un servicio para transportar comunicaciones mediante energía electromagnética guiada o no guiada, como teléfonos, faxes, vídeo, ordenadores, internet o radio. Y propuso cambios a 3 leyes federales australianas: la Ley del Código Penal de 1995, la Ley de Delitos de 1914 y la Ley de Telecomunicaciones, Interceptación y Acceso de 1979. Y el proyecto de ley enmendado fue aprobado a nivel federal y promulgado como ley el 23 de junio de 2017. Y esta ley, si mal no recuerdo, fue llamada Ley Carly. Además, aparte de eso, en 2018, el Parlamento de Australia del Sur aprobó una versión más estricta a nivel estatal, impulsada por la fiscal general Vicky Chapman. Esa enmienda convirtió en delito que un adulto mintiera a un menor sobre su edad o identidad y luego intentase concertar un encuentro. Por lo que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que en el desenlace de este caso se hizo justicia? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Honestamente, creo que hay casos en los que dices, vale, aquí podías haberlo parado, aquí podías haber hecho esto, aquí no sé qué, pero en este caso creo que la madre lo hizo todo muy bien. He estado leyendo, por ejemplo, que hay gente que culpa a la madre por dejar entrar a este señor en su casa. Y yo entiendo sus comentarios porque soy muy desconfiada y nunca dejaría entrar a una persona que acabo de conocer en mi casa. Jamás. Por muy bandera verde que parezca. Pero puedo entender a Sonia, la puedo entender perfectamente, y al final, si los niños estaban saliendo, las dos familias tienen que llevarse bien. Y este señor no parecía ser una mala persona, era un supuesto padre de familia, un tipo serio, que se desvió expresamente para llevar un regalo a su hija. Yo no juzgo para nada a Sonia, la entiendo perfectamente. Ella fue observando, vio que las cosas no cuadraban y dijo, salga usted de mi casa y no vuelva nunca más.
Pero bueno, ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que finalmente se hizo justicia? Y bueno, ahora sí que sí, ahí va la palabra secreta, la cual es Internet. Deja Internet aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajito tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y apartado de correos. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y multirechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!